A veces los columnistas, los analistas, los comentaristas, iniciamos nuestras líneas, nuestros espacios, con aspectos generales que después van desembocando en hechos puntuales. En el caso de hoy es al revés. Vamos a ir al revés, porque yo creo que la ignorancia mediática generalizada, el ninguneo mediático generalizado, en torno de la masiva manifestación docente del jueves en La Plata, una manifestación impresionante, es uno de los datos específicos y simbólicos más impactantes de los últimos tiempos. Antes de ayer, las columnas de los docentes, que además se juntaron con las de los médicos, la gente de ATE, comenzaron a llegar a media mañana y no tardaron en hacer estallar el centro de La Plata. Ni entonces, ni durante el discurso asambleario de Roberto Baradel, ni durante el resto de la jornada, la televisión, la radio, los portales de la prensa oficialista destacaron el hecho. Tampoco lo hicieron en apartados de significación alguna. Más aún, al día siguiente, ayer, solo hablaron de un gremio endurecido y Clarín consignó en portada un título para la historia. Los docentes hoy vuelven a clase, pero Baradel sigue en huelga. Los trolls del PRO en las redes acompañaron con el hashtag Basta Baradel, que a su vez se sumaba, en el combo con lo sucedido en Olavarría, a la estructuración de ese sentido de negros, vagos, extorsionadores, kirchneristas, ricoteros, todo podrido. Sencillamente, es como si 60 a 70.000 manifestantes no hubiesen existido. También en la mañana de ayer, algunos operadores comunicacionales del macrismo se interrogaban, tan azorados como cínicamente ninguneadores de lo ocurrido en La Plata, si acaso el paro y el callejerismo docente representan a la totalidad o gran mayoría de maestros y profesores. Y por lo menos a la mitad se ve que sí. Pudo escucharse en esos antros de la prensa oficialista que a regañadientes lastimosos parecían rendirse frente a ciertas evidencias. Por ejemplo, esta manifestación que ningunearon. Volvemos a la pregunta que hacíamos la semana pasada. ¿Le es conveniente al gobierno insistir con esta táctica en que todo se reduce a personalizar en una persona, en Baradel, el centro y periferia del conflicto? Ora porque se enamoró de pelear, ora porque hay elecciones en su gremio y no puede dejar que lo corran por izquierda, y así sucesivamente. Los protagonistas, las usinas del macrismo, repasan cómo fue hasta acá. Dicho a grandes saltos, empezaron convocando voluntarios a dar clases para descubrirse a las pocas horas que el bienintencionado tuitero original era un servicio del PRO. Después movieron a la gobernadora en una aparición, la de esta semana, que narrativamente fue impresentable, con una oratoria desganada en la que se conmiseró de sí misma, diciendo que su único interés son los chicos y las familias. Y que hasta aplicó para macartear,
porque macarteó cuando llamó a los sindicalistas a identificarse políticamente. Y por último hasta ahora, le ofrecieron 1.000 pesos a los carneros, en una admisión implícita de que los problemas presupuestarios son manejables si se trata de romper la huelga. Este aspecto es interesante, es importante, más allá de sus características morales. A los indignados operarios periodísticos ultraliberales del oficialismo que acusan al ecosistema de maestros, trabajadores estatales, choriplanes, demagogias, por lo dramático del déficit fiscal y de un país quilombero que no ofrece seguridad a las inversiones, ¿no se les ocurre cuestionar de dónde sí puede salir la plata para que se carneree? Y de vuelta porque también lo dijimos el sábado, las preguntas consecutivas que constituyen a las demás. ¿Esto expresa fortaleza oficial en la presunción de asentar los bajos instintos de electorados gorilas y frívolos que bastarían para zafar en agosto de cara a octubre? ¿O es debilidad porque consiste en que el gobierno no tiene otra forma de atrincherarse, sino es a través de reafirmar la grieta contra la que discursiva y eficazmente operaron en campaña? No es un planteamiento retórico, que conduce a preferir esta última, la segunda, la de la debilidad. Nada de eso. Con una oposición dispersa, el machaque permanente de que el modelo anterior solo fue un desenfreno de corruptos que van yendo presos, y claro que sí, el problema de que tanto adherente circunstancial de Cambiemos en 2015 deba admitir haberse equivocado a tan poco de transcurrida la gestión, que no es fácil admitir eso. Podría pasar tranquilamente que la apuesta gubernamental de culpar a Cristina por todos los males de este mundo dé buenos resultados. Puede pasar. Pero sí pasa que, seguro, que no son lo mismo la fantasía de creer en los reyes durante una campaña y la obviedad de sus consecuencias. En política, los magos tienen corta vida. Si la CGT no quiere, pero tiene que convocar a un paro general porque fue desbordada por wines varios, no por zurdos revoltosos. Si las clases no arrancan o no terminan de arrancar, si las inversiones no llueven ni garúan, si se reunifica la CTA, si paran, como pararon esta semana, hasta los laburantes de la morgue, si hay este espectáculo deprimente de comercios y talleres industriales cerrados por doquier, si los mismos voceros oficiales admiten que la baja de desocupados mostrada por el INDEC es debida a la caída por desaliento de la gente que busca empleo, si frente a las puteadas y patoteadas contra Baradel se viene una marcha federal que reventará Buenos Aires como no se habrá visto desde el menemato, probablemente. Si están en efervescencia aumentada las organizaciones sociales que ampara el Papa. Si el Círculo Rojo le exige a Macri que deje de ser un híbrido. Y simultáneamente ni el Círculo ni Macri tienen espacio político para demandar y ejecutar represión abierta. Si la maquinaria del sentido común porteño clasemediero de los shows esos televisados ya tiene que cuidarse de preguntar por la calle cómo arreglárselas ante la jungla de vías cortadas porque hay el riesgo creciente de la respuesta «Volvé Cristina, Macri gato». Y si el mismísimo Macri debe asentir que para mucha gente la economía no arrancó, la discusión es reducible al caos de tránsito en el centro de Buenos Aires.
Y si a los troscos que le cascotean el rancho al secretario general del SUTEBA hay que subirlos de categoría al punto de que los medios oficialistas le dan cartel francés a su opositora interna. Esta paradoja, digamos, es casi increíble. Por un lado, el macrismo agita a la izquierda radicalizada, y por otro, previene que Baradel podría ser lo menos peor. Lo lisérgico de este corso a contramano es lo implícito de reconocer que la suma es la bronca. Pero no. Hablan de parar como fuere a la impunidad sindical piquetera y dicen que Macri está de punta contra lo irresoluto de Rodríguez Larreta para meter fuego contra la fauna y la negrada, y entonces dicen, es carácter transitivo elemental, que Macri no puede disciplinar ni a las huestes de su palo. Algo o muchísimo de esto es lo que viene advirtiéndose a sí mismo en los tanques más leídos y escuchados de y por el establishment mediático. En estas horas se agregó el episodio inenarrable del colega Bonelli, que redunda en Felipe González diciendo Clarín miente. Pero decíamos, por el establishment mediático se inquieren cada vez con mayor frecuencia, por favor, es público, lo vemos, lo escuchamos, se inquieren Macri, este gobierno, estos dichosos cuadros de nuestros intereses, ¿son una firmeza o nada más que una transición? Hasta hace poco, la respuesta ipso facto apuntaba a que de última o de comienzo, Macri era un fusible cuya eventual inestabilidad daría lugar a Massa. Es decir, un prolijito amigable con anclaje peruca. Hoy ya no. Massa está afuera de su ancha avenida del medio y volvió a quedar atrapado, o eso parece, en una ambigüedad que, visto el clima reinante, está lejos de favorecerlo. Sus espadas más relevantes ya negocian un acuerdo amplio en espacios capitalinos decididamente peronistas. Alberto Fernández. O bien en alguno de perfil discursivo claramente antimacrista, Felipe Solá. Ante la imposibilidad absoluta, esto decimos, de que el gobierno retruque con números económicos o esperanzas firmes a estos movimientos embroncados y especulativos en muchos casos, ¿por qué no reconocerlos si al fin y al cabo la política también se constituye así? Las respuestas oficiales son solamente tirar todo al kirchnerismo. Las vocerías comunicacionales de Casa Rosada mentan intenciones destituyentes. El ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires dice que todo está dirigido desde Santa Cruz. Cualquier chichipío, tangeramente dicho, o cualquier quebrado que ande por ahí, es usado para esparcir que detrás de este despelote está la mano de Cristina. Lo que no pueden explicar es cómo resultaría probable que semejante y denostada y demostrada fiesta de corruptos tenga tamaña capacidad envalentonada de desestabilización, de poder pudrir todo. Entonces, la bronca tiene el problema de que no hay quienes la vehiculicen con una construcción política dotada del liderazgo indiscutible, y el gobierno tiene el problema de que, para escaparse, dota de liderazgo a quien no sabe si meter presa o dejar que siga actuando o creando imaginario para polarizar.
Todo lo demás es como creerle al horóscopo. En la síntesis, lo único concreto es que empezó a producirse la reacción de muchos de los ajustados. Esto es el límite a Macri en forma movilizada. El síntoma.